Buenos días. Vamos a empezar la clase el día de hoy. Vamos a seguir donde lo hemos dejado, que era la que habíamos calculado primeros y siguientes, ¿verdad? En sí de la gramática. Este tema de primeros y siguientes se calcula netamente sobre la gramática. Bien, entonces ahora vamos al siguiente paso del L1, que es ya la construcción de la tabla como tal. ¿Verdad? Como les dije en su momento, el fin del LL1 es construir una tabla de análisis sintáctico. Bueno, no solo del LL1, sino que en sí de todos los métodos de análisis sintáctico, su fin es construir una tabla. ¿Verdad? Entonces, tras eso vamos a ir en este momento. Bien. En este caso, pues vamos a tener estas leyes. Para cada terminal, voy a presentarlo mejor. Para cada terminal A, en el primero de A, agregar A produce alfa a la matriz A, A. ¿Sí? Entonces vamos a revisar cada terminal del primero y luego vamos a revisar quién produjo ese primero, ¿verdad? Entonces, ¿qué producción está asociada a ese primero? En este caso, pues, está asociado A produce alfa, entonces lo agregamos a A, A en la tabla de análisis sintáctico, ¿verdad? Entonces, y ese es en el caso de la primera ley. Si epsilon está en el primero, entonces, para cada terminal B, en el siguiente de A, agregar A, alfa en la matriz A, B. Básicamente lo que nos está diciendo es lo mismo que el anterior, solo que no voy a revisar en el primero, sino que voy a revisar en el siguiente. Bien. Y si epsilon está en el primero de alfa y dólar se encuentra en el siguiente, se agrega también en la producción de A produce alfa en la matriz A, dólar. Bueno, entonces son leyes sencillitas, pero que nos van a servir para la construcción de nuestra tabla. Este es el análisis predictivo. Creo que todavía no vamos al análisis predictivo porque necesitamos afinar este conocimiento. Voy a dejar aquí, voy a pegar acá. Aquí está. Vamos a ver esto. Ahí está. Estas son las leyes del LL1 para la construcción de tabla. Vamos a duplicar. Bueno, no vamos a duplicar. Lo que vamos a hacer es abrir una hoja de cálculo y ahí vamos a colocar la tabla. Bien. Voy a crear. Voy a abrir las respuestas, preguntas y respuestas. Ahora sí, una pregunta. ¿Cuándo es coesis? Que me diga cuándo La es coesis. semana que viene. La semana que viene, ¿no? Ok, gracias. Lo que pasa está que la semana que viene iba a ser el segundo parcial. Pero como no se puede, el segundo parcial lo tenemos para el 8 de octubre. ¿Verdad? Gracias. Se los adelanto. Es el 8 de octubre. Sería el segundo parcial. No esta semana porque tendría que ser el 1. Pero como esta semana van a haber suspensión de actividades, entonces es el 8. Y entonces, para que se estén preparados, es todo lo que nos queda de análisis léxico, es método del árbol,
minimización de autómatas, gramáticas y LL1, que entraría en el segundo parcial, ¿verdad? Bien, vamos a colocar aquí en la tabla nuestros no terminales. No terminales. Y pues aquí pues solo tenemos como no terminal L y L'. Ahí está. Luego de esto, los temas. Sí, lo voy a colocar acá. Básicamente esos son los temas para que entraría en un segundo parcial. ¿Verdad? Bien. Entonces tengo los no terminales. Lo que voy a hacer es que voy a quitar esto y lo voy a duplicar. Ahí está. Los no terminales. Entonces, ¿quiénes son mis no terminales? L y L'. Entonces coloco L y L'. ¿Sí? Y del otro lado voy a tener mis símbolos, símbolos de entrada, ¿verdad? Mis símbolos son los terminales. En este caso, pues, ¿quiénes son mis no terminales? Son ID, coma, y mucho ojo. Epsilon no lo coloco. Lo que coloco es dólar, ¿verdad? Entonces, es bien importante que tengamos nosotros en cuenta. Cuando nosotros construyamos un análisis, una gramática recursiva por la izquierda, es decir, una gramática LR, no lleva epsilon. Y si construimos una gramática recursiva por la derecha, va a llevar epsilon, pero para determinados casos. ¿Por qué? O sea, ya es automático para que nosotros tengamos un punto de control. Pero si nos damos cuenta, en la gramática, en la tabla, perdón, no va incluido el epsilon. Entonces, que nosotros digamos, esto es para, el, para la cadena vacía. O sea, esto viene o no viene y le puse un epsilon. En sí, nuestra tabla de análisis sintáctico de LL lo va a detectar en esta columna de dólar. Ya vamos a hablar por qué. Y entonces, si lo detecta en columna de dólar, va a pensar que es un punto de control. Muy posiblemente puede llegar a generar ambigüedad o se puede llegar a comportarse de una manera no deseada, ¿verdad? Por eso es que existe la buena práctica de no incluir el epsilon dentro de nuestras gramáticas. Bien, estos son símbolos de entrada. Una tabla de análisis sintáctico bastante sencilla. Básicamente es ejemplificando el LL1. Ya vamos a entrar en un ejemplo más serio de LL1. Bien, y vamos a ver, dice, para cada terminal A, en el primero de A, agregar A produce alfa en la matriz A, A. Bien, vamos a revisar. ¿Quién es mi terminal A? En este caso vamos a revisar los primeros. ID. Bueno, aquí ya estoy en ID y dice, para cada terminal ID, en el primero de quién? De L, agregar A produce alfa. ¿Quién produjo este primero? Esta producción, ¿verdad? L produce ID L', ¿verdad? A, la matriz A, A. ¿Quién es A, A? L, ID. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí voy a copiar la ley y lo voy a transcribir a este caso en específico. Para cada terminal ID, en el primero de L, agregar L produce ID L',
a la matriz L, ID. Básicamente eso es lo que pasó en en este, en este caso, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la posición L, ID? Es la que tengo seleccionada con celeste. Entonces coloco esta producción, ¿verdad? L produce ID L'. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Sí comprendieron? ¿Sí logramos ver por qué L produce ID L'? ¿Sí? Ahí quiero que me digan si sí lo ven, ¿verdad? ¿Por qué? ¿De dónde salió este L produce ID L'? Bueno, vamos a seguir. Bien, entonces, bueno, ese Ronnie. Bien, vamos a volver a repetir este tema. Dice, para cada terminal A en el primero de A mayúsculo. Entonces, quiere decir que voy a revisar todos los primeros. ¿Sí? Voy a revisar los primeros. ¿Y qué voy a revisar de los primeros? Los terminales. En este caso es ID, coma y epsilon. Si yo tuviera, por ejemplo, aquí X, num, igual, entonces yo voy a revisar uno por uno. ID, X, num, igual. ¿Sí? Uno por uno. Bueno, en este caso, pues estoy empezando ID. Entonces, por eso decía, bueno, para cada terminal ID, así llevamos, en el primero de quién, pues obviamente estoy evaluando el primero de L. En el primero de L, ahí está. En el primero de L, agregar la producción. ¿Qué producción? Pues bueno, eh, agregar la producción L, muy chiquito salió, igual, muy chiquito. Ahí está. Agregar la producción L produce ID L'. ¿Cómo sé que es esta producción? Pues obviamente es la producción asociada a este no terminal. Yo no puedo venir y decir, bueno, agregar L' produce epsilon. O sea, no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta producción nada que ver. Es la producción que dio nacimiento a este primero que tengo seleccionado. Para este caso es L produce ID L'. Esta producción que estoy subrayando. Bien. A, la posición de la matriz de L, A. ¿Cómo así? L, que es el primero, es el primero que estoy calculando, perdón, L, ID, y ID. Por ejemplo, si yo tuviera un X, podría ser así, digamos, ¿va? Para cada terminal X en el primero de L agregar, qué sé yo, L produce X, L' a la posición de la matriz L, X. ¿Va? Y así voy terminal por terminal dentro de los primeros, ¿verdad? Es por eso que agrego yo en la posición L, ID esta producción de L produce ID L', ¿verdad? Entonces, es un poquito más despacio. Vamos a seguir revisando, vamos a seguir haciendo un ejemplo. Este es el primero, después vamos a ver otro. Pero el objetivo es que vayamos ahí empapándonos, ¿verdad? Si queda algo o algo otra duda, por favor, tengan pena y lo pueden hacer otra vez, la consulta.
Bien, bueno, aquí no, ya no hay X. Y bueno, como esto ya no tiene otra producción, ya terminamos de evaluar los primeros de L. No tiene otra, ya no tiene otro símbolo en los primeros, pues ya terminamos de evaluar L. Entonces, pasamos a los primeros de L'. Bien, el primero de L' que tenemos acá es coma. Veamos cómo queda la ley. Para cada, obviamente cuando ustedes estén desarrollando el examen o sus gramáticas o su compilador de LL1, ustedes no van a estar escribiendo la ley, ¿verdad? Yo lo hago con fines didácticos. Para cada terminal, coma, en primero de quién, de L', ¿verdad? Aquí L', aquí ya es L', agregar quién, la producción que dio nacimiento a este primero, que es coma. ¿Qué producción dio nacimiento a coma? ¿La que está en celeste o la que está en amarillo? Porque recordemos, L' ya tiene varias producciones. ¿Quién dio nacimiento a esta? ¿L' produce coma ID L' o L' produce epsilon? ¿Quién dio nacimiento al primero, en este caso, coma? ¿Cuál de las dos producciones? L' produce coma ID L' o L' produce epsilon. Coma ID L', correcto, ¿verdad? Entonces, agregar, voy a copiar la flecha, gracias allá, gracias. Eh, agregar L' produce coma ID L'. Solo agrego una producción, no agrego dos, ¿sí? No agrego la que no es. Aquí yo no puedo venir y agregar L' produce epsilon. ¿Por qué? Porque este primero, que es coma, nació de L' produce coma ID L'. Bien. Agregar L' produce coma ID L a la posición de la matriz de quién? L', ¿verdad? O sea, L', coma. Así es, se agrega la producción donde sale el primero. ¿Sí? No es que se agregue, por ejemplo, en este caso, en el caso anterior, pues obviamente solo tenía una producción, era muy obvio que solo de ahí había salido, pero si yo tengo más de una, yo tengo que agregar la producción de dónde salió el primero, ¿verdad? Mejor dicho, imposible, ¿verdad? Tengo que agregar esa producción. Si yo tengo varias producciones, tengo que revisar de dónde salió, ¿verdad? Porque alguien, por ejemplo, pude tener esto, separados por punto y coma, y es válido, esta gramática es válida, no tiene ninguna ambigüedad, es válida. Entonces, no voy a agregar esta producción, tendría que ser esta. Pero si yo tengo el punto y coma también en el primero, obviamente lo tendría, para cuando reviso en este punto, el punto y coma, no va a ser esta, no que va a ser esta, y así sucesivamente, ¿verdad? Bien. Entonces me ubico en la posición L', coma, es este, L', coma, y agrego la producción de L', produce ID, no, produce coma, ID, L'. ¿Sí? Y ya. Bien, sigo. Bueno, yo ya calculé coma. Vamos con epsilon, ¿verdad? Dice lo siguiente. Si epsilon está en el primero de alfa, entonces coloco. Si epsilon está en el primero de quién? L'. Si epsilon está en el primero de L', se agrega
A produce alfa. ¿Quién de las dos producciones tengo que agregar? ¿La primera o la segunda? ¿Quién dio nacimiento a este épsilon? ¿Primera producción o segunda producción? Correcto, la segunda. L' produce épsilon, ¿sí? Entonces, bueno, copio esto. L' produce épsilon. Agregar L' produce épsilon. ¿A dónde? Bueno, antes de poner a la posición de la matriz A, B, tenemos que revisar el siguiente. Entonces, para cada terminal B en el siguiente de A, ¿quién es el siguiente de L'? Dólar. Entonces, me comí esto. Entonces, para cada terminal, en este caso voy a colocar dólar, si tuviera todos los más siguientes los coloco. En el siguiente de, el siguiente L', no me voy a saltar, no voy a poner otro, estoy evaluando sí o sí, sigo evaluando L'. Se agrega L' produce épsilon. Y aquí miro la segunda ley, la tercera ley que dice, si en el siguiente está dólar, pues también lo agrego. En este caso, A, la posición de la matriz, L', dólar. En este caso, pues, L', dólar es este. Y voy a agregar L' produce épsilon. ¿Verdad? Entonces, básicamente es lo siguiente. Cuando no es épsilon, reviso los primeros y en los primeros coloco, ahí coloco yo la producción que dio nacimiento a ese primero. Cuando es épsilon, voy a ir a revisar los siguientes. Y en el siguiente coloco esta producción que dio nacimiento al épsilon. Así se reduce, así se reduce este tema. Y con esto ya tenemos nuestra primera tabla de análisis sintáctico, ¿verdad? Y aquí ya termina el método de LL1, ¿verdad? Cálculo de primeros y tabla de análisis sintáctico. Entonces, si lo queremos ver así, es esto. Lo que están viendo en pantalla es el método LL1. Para esta gramática pequeñita, pues, se calculó los primeros siguientes y se calculó su tabla, ¿verdad? Algo bien sencillo. Bien, ahora sí. Dudas. ¿Cómo? Quiero que me comenten ahí si alguien tiene alguna duda y lo vamos a ir resolviendo en el siguiente ejemplo que vamos a empezar a trabajar ahorita. ¿Cómo salió el símbolo de dólar? Ok. El símbolo de dólar sale por definición en el cálculo de siguientes. En el cálculo de siguientes, aquí tengo que en la primera ley colocar dólar en el siguiente del símbolo inicial, ¿verdad? O sea, por definición, tu símbolo inicial va a tener como siguiente dólar, ¿sí? O sea, por definición. Y la segunda, bueno, y la última, bueno, en este caso fue para el símbolo inicial es L. Entonces, su siguiente por defecto es dólar, ¿verdad? Este es para este caso. Pero L' ¿por qué tiene dólar también? Bueno, L' tiene dólar por la tercera ley. Dice, si tenemos una forma de A produce alfa B,
aquí está A, produce alfa. B, claramente es esta producción. A produce alfa B. Entonces, todo el primero de... Entonces, todo el siguiente de A pasa al siguiente de B. Entonces, todo el siguiente de L pasa al siguiente de L'. ¿Y quién era el siguiente de L? Dólar. Entonces pasa a L', ¿verdad? Dólar, ¿verdad? De ahí sale el dólar en nuestro cálculo de siguientes, tanto para L como para L', ¿verdad? Ahorita lo vamos a volver a ver, cómo salen estos temas, ¿verdad? Esto fue tal vez repasando un poquito el ejemplo actual que estamos viendo, pero lo vamos a volver a ver. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Verdad? Más que todo les pregunto para reforzar ese tema ahorita que vamos a entrar en otro ejemplo un poco más grande. Vamos a ver todavía dos ejemplos, este ejemplo y uno último, no la siguiente semana, sino que va a ser hasta la otra semana, para que vayamos ya terminando el método del LL1. Bien. Por favor, si alguien tiene dudas, alguien quiere que en este ejemplo reforcemos un tema, me dicen, ¿verdad? No, como les digo, no espero que con un ejemplo ya terminemos, ya salgamos haciendo LL1 y todo, sino que simplemente pues es con pura práctica, pero también si ustedes necesitan un ejemplo, pues un ejemplo más o, o algo que en este presente ejemplo se hable un poquito más profundo de un tema, pues ustedes me indican. En este caso, pues voy a tal vez hablar un poquito más lento en el tema del cálculo de los siguientes cuando viene el dólar. Bien. Tengo esta gramática, ¿verdad? Es la gramática de la calculadora o básicamente operaciones aritméticas. Primero, tengo que entender que la gramática es recursiva por la derecha, ¿verdad? Es una gramática de tipo LL. Si yo tuviera una recursiva por la izquierda, el primer paso es convertirla a recursiva por la derecha, ¿verdad? Yo no puedo trabajar con una recursiva por la derecha, por la izquierda, perdón. ¿Puede que salga una tabla? Sí, puede que sí, pero puede que no también. Entonces, para eso existen gramáticas específicas para cada tipo de compilador. Bien, E produce P, E'. E' produce E más T y todo. Entonces ya tengo todo esto, yo asumo que mi símbolo inicial es E, así que no hay problema. Y bueno, ¿qué vamos a empezar? Paso número 1. Cálculo de primeros. Bien, vamos a empezar a calcular los primeros. Primero de E. ¿Sí? Bien, el primero de E. ¿Quién va a ser el primero de E? Recordemos, con el cálculo de primeros es un while. While mientras el primero del elemento que estoy calculando sea epsilon. Entonces será primero de E unión primero de E'. Sí y solo si el primero de T produce epsilon, ¿verdad? Si no, esto se va, ¿sí? Pero lo vamos a evaluar, no puedo venir y ya revisar si va a dar o no va a dar esto. Calculo el primero de T. Bueno, primero tengo que calcular el primero de T, voy a revisar quién es el primero de T. Bueno, voy a revisar. Primero de T está aquí. Bueno, el primero de T sé que es el primero de F unión primero de T'. Primero de T'. Quiero revisar si existe un símbolo de unión más bonito. Debe de existir. Sí, y existe, claramente. Aquí está.
está. Entonces, así es como está funcionando. Entonces voy a calcular el primero de f. Bien, primero de f. Bueno, pues el primero de f va a ser el primero de número, pero recordemos la ley. El primero de un terminal es el mismo terminal. Entonces el primero de f es ya de por sí número con esta producción. Ahora vamos a revisar la segunda producción, porque esto no solo es con una producción. Si tiene dos producciones, en las dos producciones calculan el primero. Si tiene tres, tres, cuatro, cuatro. En este caso tiene dos, en las dos producciones calculo el primero. Ya calculé el primero. En esta producción voy a la segunda producción. Unión. ¿El primero de quién? El primero de paréntesis que abre. Unión. Primero de E. Unión. Primero de paréntesis que cierra. Aquí está. Entonces, este es el cálculo del primero de esta producción. Solo tengo un elemento, pues, número. Pero el cálculo de la segunda producción, básicamente es la unión de todos los primeros. Pero, ojo, sí y solo sí, el primero cuando calculo el primero de épsilon. ¿Cuál es el primero de paréntesis que abre? Como es un terminal, básicamente estoy diciendo que es sí mismo, el mismo terminal, en este caso paréntesis que abre. Pregunto, paréntesis que abre, ¿es epsilon? No. Entonces automáticamente todo este ciclo corta, ¿verdad? Ya no procedo a calcular E, el primero de E. ¿Por qué? Porque el primer elemento no contiene epsilon. Bueno, entonces se corta. Por ende, el primero de F es número, paréntesis, que abre. Bueno, ahora ya puedo venir y decir, el primero de F es número, paréntesis, que abre. El primero de F, que en este caso es número, paréntesis, que abre, ¿contiene epsilon? No, no contiene epsilon. Por ende, el ciclo se corta y ya no hay necesidad de calcular el primero de T'. Bueno, concluyo que el primero de T es número, paréntesis, que abre. Entonces, el primero de T lo sustituyo aquí. Vuelvo y pregunto, ¿el primero de T contiene epsilon? No, no contiene epsilon. Entonces ya no tengo que calcular E', el primero de E'. Y ya tengo calculado, pues no fue un solo paso, pero ya tengo calculado el primero de E, el primero de T y el primero de F, ¿verdad? Dudas con esto. Necesito que me comenten cómo lo ven. Sí, sí vamos comprendiendo el tema del cálculo de primeros. Sí, sé que lo vimos la semana pasada, pero pues la semana pasada fue literalmente solo, básicamente dos primeros nada más, ¿verdad? Pero aquí ya tenemos algo un poquito más complejo. ¿Dudas? ¿Sí lo logramos ver? De Comenten. mi parte, todo bien. Gracias, Julio. Ok, bien. Por favor, si alguien no lo ve, me puede decir con toda el- la confianza, ¿verdad? Bien, seguimos. Eh, Nos hace falta el cálculo de primero de E' y de T', ¿sí? Entonces, sigo. Primero de... eh, esto es igual a quién. ¿Quién es el primero de E'? No los estoy omitiendo. Hay que calcularlos,
¿verdad? Ahí no se omitió, únicamente pues así fue el flujo, ¿verdad? Primero de E, bueno, calculo el primero de T. El primero de T, bueno, calculo el primero de F. Aunque me estás comentando cuando yo hago, bueno, aquí me aburré no calcularlos porque pues no tengo que hacer el enlace, pero pues no quiere decir que no los vaya a calcular. Los tengo que calcular, ¿verdad? Tal vez me ahorro al momento de calcular el primero de E, pero el primero de E' hay que calcularlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se calculan todos los primeros de los no terminales, ¿verdad? Entonces, posiblemente la carga de trabajo cuando yo calcule sea menos, pero no quiere decir que el primero de E' no lo vaya a calcular, ¿verdad? Entonces, si T hubiera contenido epsilon, por ejemplo, aquí traigo un epsilon, eh, bueno, aquí sí calculo el primero de E' y pues bueno, aquí ya me sirve más adelante, pero en este caso no trajo epsilon, de todas maneras tengo que calcular el primero de E'. Bien, el primero de E'. Bueno, el primero de E' vendría siendo, ya me dieron la respuesta, gracias. El primero de más, creo que era esto, sí, unión, primero de T, unión, primero de E', ¿verdad? Sí me indica la ley, pero mucho ojo, este ciclo o esta unión se va a cumplir si y solo si contengo a epsilon. Primero de más, ¿quién es el primero de más? Pues es un sí mismo, es decir, el mismo terminal es más. ¿Más es epsilon? No, entonces automáticamente se corta el ciclo en la primera iteración, ¿verdad? El primero de E es más, pero mucho ojo, tiene dos producciones, ¿verdad? Entonces tengo que calcular en las dos producciones su primero, ¿verdad? Entonces, esto va a ser, voy a calcular también el primero de quién, epsilon. ¿Alguien me puede decir cuál es el primero de epsilon? ¿Quién es el primero de epsilon? ¿Quién es el primero de epsilon? Eso está aquí en la ley. Tercera ley de los primeros. Si X produce epsilon, entonces el primero de X es epsilon, ¿verdad? Entonces, primero de epsilon es epsilon, ¿verdad? Entonces agrego epsilon acá, ¿verdad? No hay problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el primero de epsilon es epsilon. Entonces ahí lo agrego y ya estuvo. Entonces el primero de E' me queda más epsilon. Más de esta producción, epsilon de esta, ¿verdad? Entonces, para lo que tengamos en cuenta, ¿verdad? Más salió de esta y epsilon salió de esta. Si yo tuviera más producciones, y la voy agregando todas las producciones necesarias posibles. Bien. Eh, Seguimos. T'. Dado como calculamos este tema en este momento, el primero de T', ¿alguien ya se anima a decirme cuál es el primero de T'? Completo. ¿Cuál vendría siendo el primero de T'? ¿Quién sería el? Gracias aquí a Carlos, hay otro compañero también, por epsilon, ¿verdad? Igual lo vamos a calcular, ¿verdad? Pero muchas gracias, muchas gracias. Ahí vamos viendo que ya vamos comprendiendo el tema. Primero de quién, de por unión
¿Dónde está mi signo de unión? Aquí. Primero de F, unión, primero de prima. Yo lo hago así porque, pues, es porque, por el tema de la didáctica, ¿verdad? Pero, pues, y no es que sea, no es que ustedes lo tengan que hacer así, ¿verdad? Sino que, pues, es, ustedes lo pueden hacer más rápido, ¿verdad? ¿Quién es el primero de por? Pues definitivamente es por. Y pregunto, ¿es epsilon? No, no es epsilon. Entonces se corta el ciclo y solo se ejecutó una vez. Bien, seguimos con la otra producción, porque aquí es producción por producción. El primero de, el primero de epsilon, ¿quién es el primero de epsilon? Epsilon. Y así como dijeron aquí los compañeros, el primero de T' es por epsilon, ¿verdad? Y pregunto, ¿ya me hace falta alguien para calcular su primero? No, ya no hace falta nadie. Ya tengo E', T, T' y F. Y ya doy por concluido el cálculo de primeros. Vamos con el cálculo de siguientes. Paso número 2, cálculo de siguientes. Bien, vamos a ver. En E' sí se toma epsilon porque es una producción directa, ¿verdad? Sí, o sea, aquí viene de una vez, ¿verdad? Aquí viene de una vez. Es decir, se corta solo cuando se ve si es primero de otro no terminal. Sí, pues es que, por ejemplo, podríamos tener esto. Digamos T, F pongamos. Epsilon F. Pero pues, ¿para qué vamos a tener epsilon F? Es un mal diseño de gramática. Pero si en caso tuviéramos epsilon F, bueno, preguntamos, ¿epsilon produjo epsilon? Sí. Ah, bueno, entonces agrego el primero de F. ¿Y quién es el primero de F? El número dólar, el número paréntesis que abre. Entonces agregas así, ¿verdad? Entonces lo agregas. Pero pues pero como digo, ¿para qué vamos a tener epsilon F? O sea, es una producción que no es lógica, ¿verdad? Pero sí, decía, en epsilon, pues aquí lo tomamos directo porque pues, ahí está la producción y solo cortamos cuando no viene, bueno, básicamente. Suponiendo que T tiene como primero epsilon, ajá, aquí está nuestro primero, eh, se agrega T o no. Tiene como primero epsilon, en E se agrega, sí, se agrega definitivamente. Acá, digamos que esto es nuestro primero de T. Entonces, el primero de E vendría siendo el primero de T. Ah, bueno, ¿quién es el primero de T? Es este, ¿verdad? Y pregunto, ¿el primero de T contiene epsilon? Sí. Ah, bueno, entonces voy a ir a ver quién es el primero de E', ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa me dice la ley. Voy anidando sí y solo sí. En los primeros contengo epsilon. Pero como en este ejemplo que me comentas, eh, T contiene epsilon, entonces aquí sí se cumple esta ley de unión primero de E'. ¿Y quién es el primero de E'? Más epsilon, ¿verdad? Pero como epsilon ya está, solo coloco más, ¿verdad? Entonces así hubiera quedado, ¿verdad? El primero de E hubiera quedado número, paréntesis que abre dólar, perdón, epsilon, que son los primeros de T, y más, que es el primero de F. Obviamente, pues sé que el primero de F también es más epsilon, pero pues no está de más que yo tenga dos veces epsilon, ¿verdad? Está de más, solamente se coloca uno.
Entonces quedaría así, ¿verdad? Pero sí se agrega completo. No se omite nada, se agrega completo. Pero pues ya vamos viendo cómo cambia solo con un epsilon, ¿verdad? Entonces, por eso es que no hay que agregar epsilon al azar, solamente según la ley de la factorización por la izquierda para la gramática, ¿verdad? En este caso, pues, nos había quedado inicialmente el tema. Si cuando contiene epsilon se agrega, cuando es, si cuando contiene epsilon se agrega, ¿cuándo es que se agrega en general? Bien, el, vamos a ver así. Voy a hacer esta, voy a hacer una producción así sencilla. ¿Sí? A produce B, C y D. Entonces, eh, B produce A o epsilon. Se produce, se produce B minúscula, se produce C minúscula o epsilon. Y D mayúscula produce, así bien predecible yo, D. Tenemos esta producción, esta gramática aleatoria. Bien, tenemos esta gramática aleatoria. Bueno, voy a calcular el, el primero de. Voy a calcular el primero de B, ¿verdad? De A, perdón, el primero de A. ¿Sí? ¿Quién es el primero de A? Bueno, el primero de A será primero de B, unión, primero de C, unión, primero, porque esto lo voy a poner abajo, unión primero de B. ¿Sí? Sí, y solo si estos primeros contienen a epsilon. Si no, donde no contenga epsilon, se corta el ciclo. Voy a copiar esto y vamos a hacer varios casos. Vamos a hacer el caso de que C no contenga epsilon y el caso de que B no contenga epsilon. Ninguno contenga epsilon. Bien, mucho ojo. Estamos aquí. Entonces, primero de B. Voy a calcular el primero de B. Bueno, porque pues obviamente no puedo venir y empezar a decir ya el primero de A sin resolver estos, ¿verdad? Resuelvo este, primero de B. ¿Quién es el primero de B? Bueno, el primero de B en esta primera producción es B minúscula, porque pues está aquí nomás solo es uno. Y el primero de epsilon es epsilon. Entonces, el primero de B es B minúscula, epsilon. ¿Sí? Entonces lo subo para arriba. Subo para arriba, dice el otro. Lo coloco. Ven, B minúscula, epsilon. Pregunto. Aquí, ¿este primero contiene epsilon? Sí, contiene epsilon. Ok, contiene epsilon, sigo. Entonces calculo el primero de C. No, calculo el primero de C. ¿Quién es el primero de C? C minúscula, epsilon. C minúscula, coma, epsilon. Y aquí claramente lo miro, ¿verdad? Entonces lo subo. Pregunto, ¿el primero de C contiene epsilon? Sí, aquí lo miro. Aquí claramente lo miro.
Bueno, entonces calculo el primero de D. Primero de D. ¿Quién es el primero de D? Pues D solo tiene uno, entonces es D. Y coloco unión. Y pues bueno, ya resuelvo, ¿verdad? Básicamente, pues la unión, el epsilon se me va repitiendo muchas veces, entonces básicamente es así. C, D. No es necesario venir y colocar el D varias veces, el epsilon, perdón. Y así queda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como en los primeros de B y C se repetía, bueno, contenía epsilon, voy uniendo. Vamos a ver este ejemplo. El primero de B lo calculo, es este. Y claramente lo miro, B y epsilon. Lo coloco acá. Bueno, pregunto, ¿el primero de B contiene epsilon? Sí. Bueno, como contiene epsilon, sigo a calcular el primero de C, ¿verdad? Porque esa es la condicionante. Mientras produzca epsilon, concateno. Entonces, calculo el primero de C. ¿Quién es el primero de C? Pues el primero de C es C minúscula. Y pregunto, ¿el primero de C contiene epsilon? No, no contiene epsilon. Como no contiene epsilon, se corta el ciclo, ¿verdad? Se cortó y el primero es así. No lo encadené, sino se cortó. ¿Por qué? Porque pues aquí ya no contiene epsilon y ya no llegué a calcular el primero de D. Vamos con el último. Bueno, el último ejemplo me dice, primero de B, ¿quién es el primero de B? Primero de B, pues es B, aquí lo miramos, B minúscula, entonces lo coloco, B minúscula. Y pregunto, ¿el primero de B contiene epsilon? No, solo contiene B minúscula, automáticamente se cortó todo, ¿verdad? Y este es el caso de los que estamos viendo acá, que nuestro primer elemento de por sí ya no tiene epsilon, entonces de una vez se corta todo, ¿verdad? Ya no lo uno. Entonces, así lo puedes ver, ¿verdad? En este caso, este ejemplo, ambos tenían epsilon, los primeros dos, entonces ahí sí se cumple ir uniendo todos. En el segundo ejemplo, pues solo el primero tenía epsilon, entonces solo uní primero y segundo, ¿verdad? B y C. En el último ejemplo, desde primero ya no tenía epsilon, entonces cortó desde ahí, ¿verdad? Entonces, así quedaría, ¿verdad? Espero que haya quedado un poquito más legible el tema. Bien, entonces eso pasó acá, ¿verdad? El primero de, de T, pues no contiene epsilon, pues desde ahí ya cortó, ¿verdad? Desde ahí ya cortó. Bien. Cálculo de siguientes. Vamos al cálculo de siguientes. Cálculo de siguientes. Esto lo voy a tener aquí. Ahí está. Cálculo de siguientes. Bien. Vamos con el primero. ¿El siguiente de quién? El siguiente del símbolo inicial, en este caso E. Bueno, por definición, es que ya está todo manchado esta vaina. Listo. Por definición, por la primera ley, aquí, por definición, colocar dólar en el siguiente del símbolo inicial. Sí, por definición. Ahí no nos están preguntando, no, así directo. Dólar, por definición. Dólar está en el siguiente de. Bien, pero mucho ojo, tenemos que evaluar todas las producciones. Aquí lo que estamos, el tip para calcular siguientes, es el siguiente. Tenemos que buscar
que el símbolo que estoy evaluando aparezca en medio de las producciones. ¿Cómo así? Tenemos que venir, bueno, aquí está no, aquí está tampoco, aquí está no, aquí está aquí no, está aquí, ya lo vimos, está aquí. Entonces, pueden aplicar más de una ley a cada cálculo de siguientes. En este caso, la primera ley que aplicó es el del símbolo inicial, dólar. Pero aquí también está. Y esto es la segunda ley, donde A produce alfa, B, beta. Básicamente estoy diciendo lo siguiente. A produce, vamos a ver dónde están estas cuestiones. Están habilitadas. Ahí estamos. A produce alfa, B, beta. ¿Sí? ¿Quién es A? Es F. ¿Quién es alfa? Es paréntesis que abre. ¿Quién es B? Es E. ¿Quién es beta? Es paréntesis que cierra. Entonces, todo el siguiente de beta pasa al siguiente de B. ¿Quién es beta? Este. ¿Y quién es el primero de un terminal? Sí mismo. ¿Y quién es el primero entonces? De paréntesis que cierra, paréntesis que cierra. Entonces, así se le coloca. El siguiente de E es dólar, paréntesis que cierra. ¿Verdad? Si, por ejemplo, aquí existiera otro E, bueno, entonces el primero de T' pasa al siguiente de E. Y así sucesivamente. Voy buscando en dónde está la producción. Esto lo voy a dejar aquí porque me puede servir más adelante. Bien. Entonces, vuelve a aparecer E en medio de alguna producción. Ya no aparece. ¿Verdad? Entonces, el dólar sale por la ley del símbolo inicial y el paréntesis que cierra sale por la ley de A produce alfa, B, beta. ¿Verdad? Bien. Terminamos el siguiente D. Vamos con el siguiente D. Voy en orden, ¿verdad? Y no es que tenga que ser así. Bien. El siguiente de E', pues bueno, vengo y pregunto. ¿E' es símbolo inicial? No, definitivamente no. En una gramática solo tengo un símbolo inicial y ya está. Ya fue agregado el dólar. Entonces pregunto, ¿dónde está E' en medio de las producciones? Aquí hay E', aquí está, y aquí está también. Vamos a evaluarlas. Bien, vamos con esta. Esta producción cumple la tercera ley. La tercera ley tiene esta forma. A produce alfa B. A es E, alfa es T y B es E'. ¿Sí? ¿Y qué me dice esta ley? Todo el siguiente de A pasa al siguiente de B. ¿Sí? Todo el siguiente de E, es decir, todo el siguiente de E va a pasar al siguiente de E'. ¿Quién es el siguiente de E? Dólar, paréntesis, que cierra. ¿Sí? Entonces todo esto pasa al siguiente de E'. Dólar, paréntesis, que cierra. ¿Sí? ¿Por qué? Por la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cumple con esta forma. A produce alfa B. A produce alfa B. Bien, vamos con la siguiente, con esta siguiente producción. A es E', alfa es más T, ¿verdad? Alfa no quiere decir que solo es un elemento, alfa es todo un conjunto, es más T, y B no es E. ¿Por qué? En este caso, esta producción estaría cumpliendo esta ley, de esta forma. A produce alfa A, porque si nos damos cuenta, E' es igual a E', ¿verdad? Entonces, básicamente es A produce alfa A. Y mucho ojo, yo no estoy buscando este A produce alfa A. Yo estoy buscando A produce alfa B, es decir, que no sea recursivo. Entonces,
Si no es recursivo, sí aplica la ley. Como en este caso sí es recursivo, esto no aplica. Entonces, pregunto, ¿aparece E' en otro lugar? Aquí no está, aquí no está, aquí no está, aquí no está, aquí no está. Ya no. Sencillamente se terminó eh, este cálculo, ¿verdad? De E', del siguiente de E'. Siguiente de T. Siguiente de T. Siguiente de T será igual a qué. Bueno, pues reviso en dónde está T. Eh, bueno, aquí no está, aquí está. Aquí claramente está. Bueno, eh, acá cumple la ley de esta ley. A es E, alfa no es nadie, es epsilon, no hay nadie. B es T y beta es E'. ¿Sí? Beta es E'. Entonces, acá se le indica el primero de beta, es decir, el primero de E', pasa al siguiente de T. El primero de beta pasa al siguiente de B. El primero de E' pasa al siguiente de T. ¿Quién es el primero de E'? Más, sí, mucho ojo. En la ley dice, exceptuando epsilon. ¿Eh? Entonces, bueno, todo exceptuando epsilon. El epsilon de acá, ¿verdad? Claramente, no pasa nada. Lo quito. Bien, seguimos. Eh, mucho ojo. B contiene epsilon. Claramente, el B, en el primero de B está epsilon. Aquí lo podemos ver. El primero de beta es epsilon. ¿Por qué? Porque pues el primero de E' es epsilon. Aquí está el epsilon. Y eso cae en la tercera ley, ¿verdad? Aquí vemos claramente A produce alfa, B beta, y en beta existe epsilon, entonces todo el siguiente de A pasa al siguiente de B. Entonces el hecho de que E' contenga epsilon, vamos a agarrar el primero de E y se lo vamos a agregar al siguiente, pero vamos a agarrar el siguiente de E y se lo vamos a agregar al siguiente de T. ¿Quién es el siguiente de E? Dólar, paréntesis que cierra. Y se lo agregamos. ¿Por qué? Porque esto al momento de producir epsilon se queda así, ¿verdad? Entonces se anula el beta, se anula E' y pues cumple, ¿verdad? Todo el siguiente de A pasa al siguiente de B. Todo el siguiente de E pasa al siguiente de T. Entonces esta producción cumplió con dos leyes. Primero que nada, cumplió con la ley de esta ley, ¿verdad? Esta de beta produce, beta, el primero de beta pasa al siguiente de B, pero como incluso el primero de beta contenía epsilon, se anula y se queda así. Entonces, ahí el siguiente de A pasa al siguiente de B. El siguiente de E pasa al siguiente de T. Entonces, esta más sale por la primera ley de esta forma de A produce alfa, B beta, y este dólar, paréntesis que cierra, es cuando se anula B por la producción de epsilon. Y se queda así. Entonces, esto pasa, el siguiente de A pasa al siguiente de B, el siguiente de E pasa al siguiente de T. Básicamente eso es lo que se está tratando de decir. Y es por eso que tengo este siguiente, ¿verdad? Más dólar, paréntesis que cierra. Bien, sigo evaluando dónde está, dónde existe o dónde hay, dónde está más, dónde está T, y aquí también vuelve a estar T, ¿verdad? Eh, A es E', alfa es más, B es T
y beta es E'. Y mucho ojo. En este punto, pues volvemos a preguntar. Acá nos va a dar lo mismo que anteriormente. El siguiente de E pasa al, perdón, el primero de E pasa al siguiente de T. ¿Quién es el primero de E? De E', es más dólar. Ya está el más acá, perdón, epsilon no se coloca porque pues por ley no se coloca. Al momento de que epsilon produzca, perdón, al momento que E' produzca epsilon se anula y todo el primero de A pasa al primero de B. Todo el primero de E' pasa, todo el siguiente, perdón, todo el siguiente de E' pasa al siguiente de T. Pero el siguiente de E' es dólar, paréntesis que cierra y eso ya los contengo acá, ¿verdad? Entonces, no me genera nada nuevo esta producción. T vuelve a aparecer, ya no aparece, entonces yo ya terminé el siguiente de T. Vamos con el siguiente de T'. El siguiente de T' aparece aquí. Y aquí se va a volver a aplicar la misma técnica que estábamos hablando, de aplicar dos leyes en una sola producción. Primero que nada, no, en T' no. Todavía no en T' no, va a ser hasta en F. Pero aquí solo va a aplicar una, en el cual me va a decir, bueno, eh, A hasta aquí, A es este, alfa es F, B es T'. ¿Verdad? Bien. Todo el siguiente de A pasa al siguiente de B. Todo el siguiente de T pasa al siguiente de T'. ¿Quién es el siguiente de T? Es este. Más dólar, paréntesis que cierro. Más dólar, paréntesis que cierro. Ya terminé. En esta producción también se cumple T' y T'. Pero mucho ojo, no es A produce alfa B, porque no son diferentes, son iguales, ¿verdad? Son totalmente iguales. Permítanme un momento.
Bien, perdón la interrupción. Vamos a terminar este tema del cálculo de siguientes. Y bueno, ya teníamos el tema de aquí del siguiente de T'. Ahora únicamente nos toca el siguiente de F. Bueno, en el siguiente de F, solo déjenme ver dónde quedó el siguiente T'. Ah, el siguiente T' no lo calculo. Ah, no, bien, 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 bien. Bien. Ahora vamos con el cálculo del siguiente de F. El siguiente de F, pues vamos a revisar dónde está F. F está aquí. Aquí también está. ¿Verdad? Entonces, pues bueno, vamos a colocar acá. F cumple con esta ley. A produce alfa de beta, donde A es T, alfa no es nadie, no existe. B es F y beta es T'. Entonces, esta ley nos indica que todo el primero de beta pasa al siguiente de B. Todo el primero de T' pasa al siguiente de F. ¿Quién es el primero de T'? Es por epsilon. Pero recordemos que la ley me indica todo menos epsilon. Entonces, quito epsilon. Siguiente. Pero como sé que T' contiene epsilon en sus primeros, aquí lo vemos claramente, esto se anula y me queda esta forma. ¿Y qué indica esta forma? Todo el siguiente de A pasa al siguiente de B. Todo el siguiente de T pasa al siguiente de F. ¿Quién es el siguiente de T? Es más dólar paréntesis que cierra. Entonces el siguiente de F es por más dólar paréntesis que cierra. Y con esto pues damos por concluido el cálculo de siguientes. Ya está el siguiente de T, T' y F, ¿verdad? Y ahora sí, ya está listo para crear la tabla de análisis sintáctico, ¿verdad? Pero hasta acá nos quedamos el día de hoy, con primeros y siguientes. Pueden volver a consultar la clase, pueden practicar esta gramática, cómo queda estos siguientes, ¿verdad? Y ya después de regresar del receso por congresos estudiantiles, vamos a seguir calculando, vamos a calcular su tabla y vemos el análisis predictivo para que volvamos a ver otro ejemplo final de LL1 y volvamos a calcular su tabla. ¿Por qué? Porque este va a ser el último tema que va a entrar al segundo parcial. Bien, ¿alguien tiene alguna duda? Ahí, perdón por la interrupción, tenía que contestar una llamada bastante urgente. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún Sí, Inge, comentario? disculpe. Sí, Con respecto a la clase, ¿todo bien? ¿Solo cuándo sería el segundo parcial? es el 8, El 8, ok. 8 de octubre. ¿Y qué temas entran? Ya lo coloqué aquí en una sección de preguntas, ya me lo habían preguntado. Método del árbol, minimización de autómatas, creación de gramáticas, LL1 y análisis predictivo. Ok, gracias, sí. Entonces, ahorita vamos por LL1, lo único que nos hace falta es el análisis predictivo, ¿verdad? Pero pues LL1 vamos a seguir estudiando y ya luego miramos el análisis predictivo, que básicamente el análisis predictivo es cómo funciona la tabla, ¿verdad? Es un poco más sencillo, mucho más sencillo. Lo complejo es venir y cálculo de primeros y cálculo de siguientes, ¿verdad? Bien, entonces, consejo, pues practiquen. Si alguien tiene dudas, pues me puede comentar. Ahí para los que me pidieron revisión de primer parcial, todavía sigo trabajando en ello. Ya contesté algunas, pero faltan otras todavía, entonces no se preocupen. Si me mandaron correo, ahí sí, voy a contestar en su momento. ¿Verdad? Entonces quedamos hasta acá. Nos vemos dentro de 15 días aproximadamente, siguiendo el tema de LL1, ¿verdad? Entonces, que tengan un feliz día y nos vemos entre 15 días. Gracias, Inge, buen día.